nuestro entorno y el futuro de nuestros hijos. Se lo recuerda Polar Comunicaciones. Bueno, hemos estado de vuelta a este programa en verano rumbo al plebiscito, un día algo nublado, con algunas gotitas que van cayendo. Pero bueno, estábamos hablando de la Constitución, ¿cierto? Y quedó una llamada pendiente, al parecer. Está entrando una llamada que lamentablemente no podía escucharla. Y vamos a... sí, ahí viene. Ahora sí, don Jorge, buen día. Recién no podíamos escucharlo, disculpe. Muy buenos días. No sé qué es lo que pasó ahí que no pudimos comunicar. Sí, hubo un tema técnico acá, pero ya está solucionado. Así que le pedimos la disculpa. Sí. Mire, quiero ser corto para dejarle su programa libre. Yo lo escucho todos los días y participo con ustedes. Sí. Soy magallánico ya muy antiguo, uno de los más antiguos de Magallanes, y siempre participo. Yo les hablé la otra vez de que yo soy también contador y profesional y he trabajado mucho dentro de lo que es las leyes sociales, tributarias y dentro del Código del Trabajo. Bueno, con respecto a lo que usted explica, a veces me deja confundido porque yo creo que lo que tienen que hacer ustedes los modeladores es más ser claro en no hablar tanto con lo que puede pasar. ¿Ya? No se puede hablar con conjeturas y qué posibilidades de esto y del otro. Yo creo que lo que hay que explicar en este momento sobre el plebiscito es lo que viene primero. Lo que viene primero es decirle a la gente que hay una votación en el mes de abril y que solamente se va a votar por dos cosas: o se aprueba una nueva constitución o se continúa con lo que hay. Pero entonces no nos alarguemos más allá de lo que puede pasar, de lo que vaya a ser, que esto, que el otro. No podemos tejer un manto de duda, porque no es la primera constitución que se hace y no se ha hecho, y no solo esta constitución va a estar llena de sombras y de luces claras. Entonces tenemos que ser más claros, decirle a la señora, usted aprueba o no, y por qué lo aprueba o por qué no aprueba. Usted ve de que la realidad da de que lo que sí sucede en nuestro país, que la gente está cansada de todo. Sí. ¿Ya? Aquí nadie tampoco tiene una varita mágica, pero la gente quiere una nueva constitución, ¿cierto? Y los que no quieren es porque quieren seguir con el sistema que hemos tenido 40 años. Entonces, dejémoslo así, expliquémosle a la gente cuáles son las dos posiciones, ¿ah? Bien claras. Los que no quieren seguir con la constitución, los que aprueban una nueva constitución y los que no aprueban. Decir cuáles son los dos bandos, qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Y de ahí, una vez que salga ese resultado, esa votación, veremos quiénes van a ser las personas que van a redactar la Carta Fundamental y qué cosas se pueden cambiar y qué no se puede cambiar. Por ejemplo, aquí hay que cambiar muchas cosas que se hicieron en dictadura, si hay que hablarlo así. En dictadura se hicieron muchas cosas que son, pero aberrantes. Por ejemplo, esto que usted decía de la AFP, claro, de inmediato no se va a tratar, pero una vez que haya una nueva constitución, seguramente alguien va a redactar cómo hay que cambiar el problema de la AFP. Hay que ver cómo se va a cambiar el sistema de las ISAPRE, el sistema de la salud, el sistema de qué es lo que pasa con los entes que son del país. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día en el MOP, lo del MOP, la sinvergüenzura y todo esto del MOP viene de muchísimos años.
y eso hay que cortarlo. Aquí lo que hay que hacer en una nueva constitución, por ejemplo, lo que yo le voy a decir, que todos los puestos grandes que haya del Estado debieran ser por un programa de licitación, donde vayan gente que sean por vocación, ya sea intendentes, ministros o lo que sea, pero no poner colores políticos, porque ahí no vamos a funcionar nunca. Bueno, don Jorge. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No se podemos seguir vendiendo la pomada en todos los entes, porque en todos lados hay pitutos. Usted sabe, desde el gobierno para abajo, del presidente para abajo, todos tienen pitutos, y eso es lo que hay que terminar, porque si ponemos gente profesionales que vayan por asignaciones públicas, por una licitación, esa gente se va a dedicar a trabajar y no va a trabajar por ningún partido político. Eso se va a cambiar. Entonces, pero hacer conjetura, lo que va a hacer no hay que poner en la duda a la gente. Jorge, todo lo contrario, Jorge, hay que ayudar. Sí. Ya, muchas gracias. Gracias. A ver, para aclarar, yo lo que estoy tratando de hacer, ¿cierto?, es dar las dos posturas, ¿cierto? La gente ya sabe cuál es mi opinión, pero la idea, ya que estoy en esta Constitución Central en estos momentos, es dar las dos opciones, ¿cierto? Y qué piensan el grupo de personas, qué piensa el otro grupo de personas, ¿ya? Lo que sí también le puedo decir que a mi juicio no es efectivo, que los que están por el rechazo quieren que todo siga igual, lo han dicho 500.000 veces que no es así, que no quieren que todo quede igual. Así que esta dicotomía entre cambio e inmovilismo, entre cambio y no hacer nada, es una dicotomía que no es cierta, ¿cierto? Porque los que están por el rechazo también, de hecho, han propuesto cambios a la Constitución. Así es que, para aclararlo, el tema es cuál es el procedimiento del cambio. ¿Se hace a través de un proceso constituyente o se hace a través de reformas constitucionales que son factibles? Es un tema... y bueno, no voy a entrar, digamos, en el tema de la AFP, ¿cierto? Pero es claro que hoy día el sistema AFP no está en la Constitución. Eso lo reconocen todos, porque es imposible no reconocerlo, es cosa de leer la Constitución nomás. Quiero hablar brevemente, si el tiempo me alcanza, sobre el cronograma constitucional, ¿cierto? Para que también la gente sepa lo que viene, porque es importante saber que toda decisión que uno toma en la vida tiene consecuencias, ¿cierto? No podemos decir yo hago esto y no va a tener consecuencias. Tiene consecuencias, ¿cierto? Por ejemplo, de aprobarse la idea de una nueva constitución, en octubre se elegirían los constituyentes que empezarían a funcionar recién en noviembre, quizás a mediados de noviembre, por un tema de calificación de elecciones, ¿cierto? Que se elijan un día no significa que al día siguiente comienza el proceso a redactar la nueva constitución, porque tiene que haber un proceso de calificación de las elecciones. Y esto requiere más o menos un mes, quizá, o algo menos, ¿cierto? Por tanto, a mediados de noviembre, segunda quincena, recién estarían los constituyentes en condiciones de redactar la constitución, noviembre del año 2020. Y como tienen un plazo de 9 meses, prorrogable por 3, que es probable que pidan un prórroga por 3 meses, o sea, que esa convención mixta o constituyente funcione un año, recién tendrían el texto en noviembre del año 2021. 2021, y para llamar a plebiscito, ¿cierto? Deberían por lo menos pasar un par de meses, ¿cierto? Por lo menos, o sea, porque también tiene que haber un tema técnico, ¿cierto? El CERVEL tiene que imprimir la cédula, en fin, ver el padrón electoral, y por tanto, en enero, febrero, que se estaría votando, del 2022 se estaría votando la nueva constitución, la eventual nueva constitución, ¿cierto? Y a la par, si ustedes se dan cuenta, a la par, ya habríamos elegido en diciembre, o más tardar en los primeros días de enero, un nuevo presidente de la República, presidente o presidenta, que comenzaría su periodo de 4 años en marzo del año 2022. Y la eventual nueva constitución comenzaría a regir en enero, febrero del año 2022. O sea, tendríamos un presidente elegido con la constitución del año 2005 y con reglas del año 2020, de la nueva constitución.
Y por ejemplo, ¿cierto? Y ahí se produciría un tema interesante, porque podría pasar de que una nueva constitución nos dijera que el presidente dura 6 años, pero el que se elegiría, el 2021 a 2022, dura 4 años. En fin, ahí hay un tema que es complejo de compatibilizar. En teoría es fácil, pero en los hechos, porque además estos son procesos políticos que se van complejizando, y ahí hay un tema que es bastante complejo. Lo otro también que se ha señalado es el que va a pasar en la papeleta de octubre de este año, ¿cierto? Si se elige la opción de apruebo. ¿Y en qué sentido que va a pasar la cantidad de candidatos? No olvidemos que en la acción en octubre, ese mismo día de este año, se van a elegir concejales, ¿cierto? En comunas pequeñas, ¿cierto? Medianas, hay 60, 70 a veces candidatos a concejales. Alcaldes, a veces 3, 4 candidatos al alcalde, como una grande, ¿para qué decir? Más de 100 candidatos a concejales, más de 100. Muchos candidatos a alcaldes. Eventualmente candidatos a gobernadores, ¿cierto? Y también a constituyentes, es decir, 4 papeletas con una cantidad de candidatos, la verdad que es impresionante. Así que ahí también va a haber una cosa compleja en la práctica, ¿ya? En la práctica. Y eso, ¿cierto? No es un tema de presumir, sino que por cómo han sido las elecciones, ¿cierto? La cantidad de candidatos que hay, es altamente probable que haya muchos candidatos, 4 papeletas y muchos candidatos. Así es que ahí tenemos otro tema a considerar, ¿cierto? En el caso de se acepta el apruebo, ¿ya? Don Juan, buenos días. Buenos días. Mire, le comento. Usted, tengo entendido que como de profesión es abogado, ¿no es cierto? Así es. Mire, pasa lo siguiente. De repente, por ejemplo, yo veo que aquí en Magallanes somos de repente muy pasivos en el aspecto con el tema de, no sé usted cómo lo hacen cuando llegan estos vándalos al tribunal, cuando llegan después de haber hecho esos vandalismos que han hecho acá en la ciudad, que por ejemplo rayar los monumentos, romperlos. Sí. No sé cómo los juzgan a ellos, que de repente entran por la puerta giratoria, entran y salen como si nada, cuando de repente nosotros los chilenos vamos a algún lado. Usted ve el mismo ejemplo el otro día cuando fueron a Perú, movieron una piedra y lo querían meter preso por cadena perpetua, por un poco más. Pero acá, sin embargo, los extranjeros vienen, destruyen. Estaba leyendo en el diario el otro día la cantidad de turistas extranjeros, especialmente israelíes, que han expulsado del país. Se la llevan pelada, hacen destrozos acá y aquí nadie le dice nada. Y sin embargo van a otro país, hacen cualquier cosa y presidio. Bueno, efectivamente la ley acá, ¿cierto? Este tipo de delito es un delito de baja penalidad, ¿cierto? No como en otros países, en Perú, ¿cierto? Años atrás también un chileno estuvo varios meses detenido para hacer un rayado en Machu Picchu. Por lo mismo que le digo, nosotros debiésemos ser un poquito más, querer un poquito más lo nuestro, debiésemos querernos un poquito más como magallánicos y proteger lo nuestro. No puede venir cualquier individuo afuera y venir a destrozarnos las cosas acá. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque además es un patrimonio cultural. Es un patrimonio cultural que nos pertenece a todos, a la comunidad, y por tanto, como patrimonio que nos pertenece a todos, debemos cuidarnos en nuestra casa común. Claro, yo creo que dentro del plebiscito debiesen colocar penas fuertes para esas personas que vienen a hacer vandalismo acá. Una de las cosas que deberían de colocar, porque resulta que si no, comprar un spray no cuesta no sé, 1.000 pesos y el daño es inmenso. Sí, claro. Sí, además es difícil sacarlo también el spray, no es fácil sacarlo. Por supuesto, y así las cosas se van deteriorando, nos vamos formando una mala imagen en el país y afuera del país de cómo somos nosotros acá, y realmente no somos nosotros, son la gente externa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, para
darle mi opinión en el sentido de que hoy día se puede cambiar la ley penal. No es necesario cambiar la Constitución, porque esto es una ley penal que está en el Código Penal, o hacer una ley especial para efecto de aumentar drásticamente las penas a quienes deterioran o hacen daño a los monumentos nacionales. Eso es posible hacerlo hoy día. Por supuesto, porque como les digo, hacer daño por 1.000 pesos no cuesta nada. O sea, todas las personas que pensemos diferente, tenemos el derecho a pasar a comprar un spray y ir a rayar donde queramos, y total nos dan una UTM mensual y lo dejan ir para la casa. Eso lo van a acostumbrar a todos a hacer lo mismo. Sí, bueno, eso también es lo que yo pienso en eso. La multa no debería ser una UTM, no sé, yo le tiro a tiro 10 UTM mensual y listo, a qué cosa que les duela, cosa que no lo vuelva a hacer. Bueno, efectivamente, en algunos países, ¿cierto? Las multas son bastante altas, o las indemnizaciones son bastante altas, de manera que sirvan como ejemplarizador, ¿cierto? Que sea tan alta la multa que la gente lo piense 2 veces. Claro, y nosotros somos una zona que podemos hacerlo, y en el cual, es más aún, podemos expulsarlo de la zona, que ellos no van a llegar acá así como así, porque somos una zona que estamos aislados del resto del país. Está más protegida desde ese punto de vista. Claro, estamos protegidos por fronteras y cuánta cuestión. Podemos hacerlo. Así es. Nos hacemos llamar una ciudad independiente, y sin embargo nosotros nos vamos con las leyes del país. Resulta que las leyes del país son puertas giratorias que no ayudan a nadie, solamente al vándalo. Bueno, así está la cosa, don Juan. Bueno, esa era mi inquietud. Muchas gracias por escuchar. No, gracias a usted, don Juan. Sí, bueno, hay mucha inquietud respecto de... También mucha gente, ¿cierto?, por los monumentos nacionales, que, en fin, señalan lo que ha sido la historia regional y la historia chilena, digamos. Ya vamos a ir a la pausa, ¿cierto? Señalar básicamente que en Magallanes, de aprobarse la Convención Constituyente, ¿cierto?, 100% elegida, se elegirían 3 convencionalistas. 3, igual que se eligen 3 diputados, se elegirían 3, para que también tengan esa información. Bueno, ya vamos entrando a la pausa. En el último bloque tenemos un invitado, vamos a conversar con él, sus opiniones y sus razones de por qué está por la prueba o por el rechazo. Así que una pausa musical y nos vemos a la vuelta. Gracias.